Saludos y bienvenidos a esta nueva serie de lecturas agnósticas. Tras la lectura completa del Antiguo Testamento, exhaustiva en sus 5 primeros libros, me resulta imposible iniciar esta temporada con la confianza intacta. Esta es la razón por la que trato de ser lo más estricto a la interpretación literal de cada uno de los versículos que leemos. Esta es la razón también por la que trato de evitar desde el principio apoyarme en cualquier tipo de información exterior a estos textos. Si la Biblia contiene una palabra divina, ningún hombre puede ayudarnos a interpretarla. Dios es suficientemente poderoso como para hacerse entender perfectamente. El Nuevo Testamento es defendido prácticamente como una religión en sí misma. Es imposible separar a un Dios de otro. Es exactamente el mismo. El Nuevo Testamento es defendido como el verdadero libro revelador de la existencia de Dios Todopoderoso, incluso pudiendo encontrar a veces casi detractores del Antiguo Testamento, aunque fervientes seguidores de las enseñanzas de Jesús, de un Dios benevolente, misericordioso, redentor. Y la primera prueba que encontramos de este ser excepcional es el manuscrito de uno de sus discípulos, al cual le dedicamos esta primera lista de reproducción de la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Pues viniendo de donde venimos, decidme si no resulta muy curioso que este Nuevo Testamento comience exactamente igual que el Antiguo. Lo primero y lo más importante, la genealogía. Aquí podríamos llamarlo Génesis de Jesús, la creación, sus antepasados. El protagonista principal de este Evangelio de Mateo es presentado en el primer versículo ya como el Mesías, de la estirpe de David. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. No hace falta volver más atrás de Abraham. Este es el primer gran patriarca con el que Dios hace el pacto de la tierra prometida. El momento en el que Yahvé escoge a su pueblo, a sus creyentes. Pero este Dios no es Dios de todos, sino de unos pocos. Incluso de la misma estirpe de Abraham descarta a una rama, la del hermano de Jacob, la de, a mi entender, interpretando literalmente lo leído en el Génesis, sin duda alguna el mejor de los dos. Dios, Yahvé, no opina en absoluto como yo. Él escogió a Jacob, a mi entender, el traidor, el mezquino, el egoísta. Este es el gran patriarca de Israel, el que dio origen con sus 12 hijos a las 12 tribus. Y Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, y Farés engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. De los 12 hijos se refiere en primera instancia a la genealogía de Judá. Sorprende porque este no es ni el primogénito. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Y continúa, y Salmón engendró de Rabab a Boz, y Boz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Isaí, y aún sigue, e Isaí engendró al rey David, y de la de Urías David engendró a Salomón. Estos ya son más conocidos por los seguidores de nuestros vídeos. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Lo que ha hecho ha sido pasar desde Abraham el patriarca por la rama que le ha interesado, los hijos de la estirpe de David, que proviene a su vez de la de Judá. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Uzías. Espero que todo este ejercicio de nombrarnos la estirpe no lo haga con cada uno de los 12 hijos de Jacob. Y Uzías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Veamos hasta dónde llega esto. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías, y Josías a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. Aquí hemos viajado desde los tiempos de Abraham hasta la derrota contra Nabucodonosor, que los hace esclavos y los deporta a Babilonia.
Y después de la deportación babilónica, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel engendró a Zorobabel. Esta estirpe no se ha perdido ni tan siquiera en sus tiempos de esclavo, según ellos. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Aquí aparece aquel Eleazar que no podía ser el Eleazar original, y que curiosamente está nombrado aquí también en la estirpe de Judá. Pero fijaos, si esto es curioso, observad qué ocurre aquí. Y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Aquí esto da para programas y programas de coincidencias sorprendentes, aprovechar para lanzar hipótesis. Jacob engendra a José, pero nos está hablando de después de la deportación de Babilonia, o sea, este no es ni el Jacob original ni el José original, es otro Jacob y José que se repiten en la misma estirpe. Por lo tanto, para sorpresa mía, resulta ser él el que proviene de esa estirpe sagrada. María parirá al Hijo de Dios, pero el patriarca, el elegido, es José. Personalmente me resulta incluso curioso la coincidencia en la sonoridad de los nombres utilizados. Miriam como la primera mujer sacerdotisa, de la cual nunca supimos cuál fue el motivo de su condena, pero sí que a partir de ella se desencadenaron cambios sucesivos que desembocaron a Josué sentándose en el trono de Moisés. Joshua, Moses, Jesús, el Mesías. Imaginaos si pueden dar horas de charla estas especulaciones encontradas ya en el primer capítulo del Nuevo Testamento. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación babilónica 14 generaciones, y desde la deportación babilónica hasta el Mesías 14 generaciones. La casualidad mística, la coincidencia de lo divino. Provengo de esta estirpe elegida desde sus inicios. Mis antepasados fueron profetas, reyes, escogidos de entre todos para llegar a engendrar a un Mesías. A diferencia del Antiguo Testamento, este nuevo libro, mucho más moderno, miles de años, ha sintetizado en medio capítulo para lo que el autor del Génesis necesitó 50 capítulos. Claro que esto le hubiese sido imposible a Mateo sin la existencia del anterior. La estirpe de Jesús ya es una estirpe reconocida. Nacimiento de Jesucristo. Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Mesías fue así, estando desposada su madre Miriam con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Lo que nos dice literalmente que Miriam, antes de haberse acostado con José, ya quedó embarazada. La paternidad de este embarazo se le atribuye a un tal Espíritu Santo. Para mí, un concepto que leo por primera vez. Aunque habiendo aprendido ya en las lecturas anteriores el significado de la palabra santo, este es el Espíritu al que hay que santificar. Por lo tanto, solo puede ser uno. Efectivamente, Dios. Y José, su marido, que era justo pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. José se encuentra con que su esposa, con la que todavía no ha consumado el matrimonio, se presenta embarazada y él, curiosamente, contradiciendo la ley obligatoria de Dios, se niega a denunciarla. Por lo tanto, tenemos ya dos pecados bajo un mismo techo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo. José, de la estirpe admirada, que no digo admirable, de Jacob, recibe la solución de su desgracia de boca de un ángel que le asegura que el hijo que trae Miriam en el vientre es de Dios. Esta es la primera ocasión en la que nos encontramos a un Dios que rompe la barrera de lo humano. Antes nadie podía mirarle a la cara. Ahora este Dios ha fecundado a una humana.
Pero este niño no será concebido como un bastardo. Su padre le aceptará por consejo angelical, reconociéndole como digno heredero de la estirpe de Jacob, en concreto de David. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En mayúsculas, dos palabras, el nombre propio, Jesús, y él. Hasta el momento nunca se han utilizado las mayúsculas para nadie que no fuese Jehová, Dios. Por lo tanto, así debemos tratar a este Jesús, es Dios. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dice: todo esto, el nacimiento de Jesús, ya había sido predicho. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Pues esta profecía yo es imposible que la recuerde aunque la haya leído, además de que no se nos indique cuál de los tantos profetas la escribió. Curioso que Jesús en realidad se llame Emmanuel. Así que fijaos cómo ahora podemos interpretar que tiene dos nombres, el suyo y con el que será identificado. Por lo tanto, ya se nos viene a la cabeza aquí la primera duda de que Jesús no pudiera tratarse de un título, como el de Josué, como el de Moisés. Y levantándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José, de la estirpe obediente de Yahvé, hace lo que le mandan. Jesús ya no es un bastardo. Miriam ya no tiene por qué ser repudiada. No le ha sido infiel, ha sido elegida. Él ha sido elegido, José. Pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Él recibe a su mujer, pero no la conoce no hasta que se queda embarazada, no, sino hasta que no tiene el hijo. Este hijo no tiene que caber ninguna duda de que no es hijo de José, sino de Dios. Tras su nacimiento, José ya podrá hacer uso de su derecho de marido. Hasta el próximo capítulo, un saludo.